Pedro Enrique Sureña es el más universal de los intelectuales dominicanos, el más reconocido y al mismo tiempo el que ha tenido una extensión en el tiempo de más vigencia, reconocimiento y vitalidad. Iniciamos una serie sobre el pensamiento dominicano, sobre Pedro Enrique Sureña, y vamos a hablar con Miguel de Mena, un intelectual dominicano que radicado en Berlín, acaba de llegar a la República Dominicana para poner en circulación los 7 tomos que faltaban de las obras completas de Pedro Enrique Sureña. Miguel ha sido el editor de los 14 tomos de la obra completa de Pedro Enrique Sureña, realizado por él y patrocinado por el Ministerio de Cultura de la República Dominicana. Gracias, Miguel, bienvenido, y quisiera saber si estás de acuerdo con la idea de que Pedro Enrique Sureña es el más universal de los pensadores dominicanos. Claro, Pedro Enrique Sureña es un autor que desde un principio tuvo conciencia de participar dentro de una comunidad de pensamiento que no se reducía al marco de la República Dominicana, y por eso lo primero que él hace cuando niño es traducir del francés al español. Tradujo, por ejemplo, poetas haitianos ya antes de 1900, y él siempre se ubicó mucho en una visión de que él pertenecía a una comunidad de sujetos y no solamente a una comunidad de un país. Estamos hablando de un Pedro Enrique Sureña que nace en 1884, hijo de la poetisa nacional Salomé Ureña, e hijo además de un hombre que llegó a ser presidente de la República posteriormente. Esa tradición familiar importante tuvo en realidad alguna significación en lo que fue luego este gran pensador dominicano. A él lo crió una mujer sola, una madre sola en cierta medida, porque cuando él era pequeño, el papá se fue a estudiar a Francia, a París, a completar los estudios de medicina. De medicina, sí. Entonces lo crió su mamá, y la mamá le enseñó a leer, a escribir. Se crió con la tradición ostosiana, que en ese momento era muy significativa porque era un tipo de educación laica, una educación no religiosa, una educación muy vinculada a las ciencias. Y entonces él se crió en ese contexto familiar donde lo importante era el conocimiento, y tal vez esa intensidad con la que él fue educado y esos valores con los que fue educado le permitió a él ver el mundo y verse a sí mismo de otra manera. Pero Pedro Enrique Sureña no sigue la tradición poética, es decir, como poeta él escribió algunas cosas, pero en realidad él dedicó su vida a la obra académica, universitaria fundamentalmente, y al pensamiento crítico sobre el teatro, la poesía. Por ejemplo, uno de sus primeros libros es sobre la métrica en la poesía española. Sí, lo que pasa con él, que la poesía fue algo familiar, ¿no? Él escribió poesía de manera intermitente hasta 1916 más o menos, y después escribió una que otra prosa poética, pero la poesía no era su fuerte. Al mismo tiempo que él se educó con la poesía, también él se interesaba mucho por el teatro que, por ejemplo, se daba en lo que en el momento era el Teatro de la Republicana, en el actual Panteón Nacional. Sí. Entonces, con sus maestras, con las hermanas Feltz, que fueron 2 personajes muy importantes en su vida, en su formación, entonces él se interesaba por el teatro, se interesó por Shakespeare en un Santo Domingo en la época de Lilis, y se interesó también por lo que eran las más modernas expresiones del momento, que era el modernismo, Rubén Darío, etc. Entonces él no se consiguió como un poeta, en el sentido así como José Joaquín Pérez, como otros autores, sino que utilizó la poesía como un mecanismo de expresión hasta cierto momento. Por eso se dio cuenta de que él no era poeta, de que ese no era su oficio, y era algo como un pasatiempo. Miguel, ¿cómo es posible que en República Dominicana de 1884 hasta 1899, con la muerte de Lilis, se nazca y se desarrolle tan pequeño? Su madre murió cuando él tenía apenas 7 años. No, tenía como 10 años, pero ya era... Se desarrolla una persona con un intelecto, una capacidad y una visión posterior que se va a ver más adelante de la dimensión de Pedro Enrique Sureña. ¿Era posible eso? Bueno, lo que pasa es que él se confluyeron dos ríos. Uno, el de la madre, otro, el de la familia. Y entonces cuando tú creas un niño donde se le desarrolla, donde se trata de potenciarse ese elemento humano,
fue muy significativo eso, ¿no? Y por ejemplo, una familia que contaba un tío, como era el Federico Enríquez y Carvajal, solamente hay que imaginarse una ciudad en la que ellos vivían, en la Duarte, con la calle Luperón. Al doblar viene José Martí, se hospeda en un hotel que está en la calle Mercedes. Entonces uno ve Santo Domingo, ese mapa de la época, y uno dice, oye, por aquí caminaba Hostos, por aquí caminaba José Martí, después Ramón Emeterio Betances, después todas las personas que pasaban por Santo Domingo. Entonces era una familia que vinculaba intelectualmente, con dos personalidades como las que fueron Federico Enríquez y Carvajal y Francisco, su hermano Francisco. Francisco Pancho, sí. El papá de Pedro y de Max y de Francisco y después de Camila. Entonces fue una familia muy dedicada al conocimiento. Y eso fue algo muy, muy significativo, el papel de la educación, de la comunicación dentro de la familia. Hay una relación de los Enríquez Ureña. Bueno, Max Enríquez Ureña fue incluso hasta canciller en la dictadura de Trujillo. Y pero Pedro se fue. Pedro vivió una época en Cuba, vivió en Nueva York, se fue a Filadelfia. Luego fue a México y al final terminó en Argentina. Ese periplo internacional lo trajo apenas por un corto periodo de tiempo de nuevo a República Dominicana en 1932. Pero hubo una ruptura de Pedro con República Dominicana. No ruptura, yo no le llamaría ruptura, yo le llamaría simplemente una búsqueda de cosas que no le daba el país y cosas que sí le daban quizá otras experiencias, como por ejemplo, la Revolución Mexicana, como por ejemplo su paso por Nueva York, su paso por Cuba, porque es que a nosotros se nos hace difícil zafarnos de una especie de estampa, la misma estampa que le hacen a las vacas, y es la estampa de lo dominicano. A mí el otro día me preguntaron, ¿y tú te vas a morir en Alemania? Yo le dije, yo me muero yo no sé dónde, pero no es verdad que tú como dominicano tienes que morirte en este país. Es decir, nosotros ahora mismo, con todas las corrientes hipernacionalistas, tenemos quizás una obsesión porque el concepto de lo dominicano es como una marca que uno lleva en el pecho y eso no es así. Entonces vivimos con una manera de ver el mundo muy reducida, más reducida que hace 100 años. Pero Enríquez Ureña se concibió como una persona, como un ciudadano del mundo y justamente eso es lo que se refleja en su obra, porque en su obra se refleja toda una preocupación por el ser humano, por ejemplo, en términos filosóficos, ¿qué es lo que él plantea que es lo esencial como intelectual y como persona? Resaltar el principio de justicia social. Y por eso es que hay autores contemporáneos, por ejemplo, como el padre Ernesto Cardenal, que cuando le conseguimos el Premio Internacional Pedro Enríquez Ureña, él vinculó los principios humanistas de Pedro Enríquez Ureña a los principios de la teología de la liberación. Él hizo una lectura bastante interesante del texto La Utopía de América, América como patria de la justicia, con los principios de la teología de la liberación. Y realmente hay muchos elementos vinculantes. Por supuesto que hay muchísimos libros y estudios que se han hecho y se siguen haciendo en universidades en Estados Unidos, en México, en Argentina, en muchos lugares del mundo, en Europa, en España, sobre Pedro Enríquez Ureña. Continuamos con este diálogo con Miguel de Mena, el compilador de la obra completa de Pedro Enríquez Ureña, en el siguiente segmento.